¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta transmisión especial con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Una ocasión muy especial dado que este tema nos lleva a reflexionar de distintas formas sobre lo que ocurre pues en la materia. Cambio climático, la situación del calentamiento global, especies en peligro de extinción, son solamente algunos de los referentes que pueden venir de inmediato a nuestra mente para comentar estas visiones que hay sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. Cuestiones, claro, que nos llevan a reflexionar, pero también a la proposición. Hoy tenemos en esta transmisión muy, pero muy en especial desde Espacio Global y con todos los amigos que nos ven desde sus respectivas ubicaciones, una participación de dos invitados pues muy especiales. Para ello, vamos a ceder la palabra a nuestro anfitrión Santiago González para que sea quien nos permita en este caso conocer a quienes participan en este caso. Adelante, por favor, Santiago. Muchas gracias a nuestro director Juan Roberto Reyes Solís, a nuestro fundador César Poblano y justamente en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente tenemos a dos grandes perfiles que nos van a introducir sobre el tema en este webinar tan especial que tenemos el día de hoy. Nuestra primera ponente es la licenciada Tamara Bautista Baena. Voy a presentar un poco sobre nuestra invitada. La licenciada Tamara es colaboradora de Espacio Global, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de México y su ponencia se titula Caribe Mexicano, caso Mahahual, en el cual vamos a analizar cómo la opinión pública, impulsada por herramientas digitales y redes transnacionales de activismo, se han convertido en un actor relevante dentro de la gobernanza ambiental global. A partir del caso Mahahual, la cápsula explorará la capacidad de la ciudadanía para influir en proyectos de desarrollo y la manera en que los estados y también las empresas responden cuando su reputación internacional entra en juego. Así damos la bienvenida a la licenciada Tamara. Adelante. Bueno, muchas gracias a Santiago por esta muy amable introducción. Justo el día de hoy vamos a hablar uno de los temas que está en boga, más durante estos días y en el contexto de la celebración de pues la Copa Mundial de Fútbol. Y bueno, eh, en ese sentido, justo uno de los actores no estatales que ha cobrado mucha relevancia es precisamente estas redes transnacionales, ¿no? De actividad por parte de la sociedad civil. Y bueno, en este sentido voy a compartirles la breve presentación que preparé. Y no sé si se ve. Y listo. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí, listo, Tama, ahí se escucha bien. Ok, Ahí se ve súper. bien. Ujú. Perfecto. Entonces, bueno, el título de esta presentación es justo del activismo digital a la gobernanza ambiental. Vamos a analizar aquí el caso en específico de Mahahual, que es el que nos compete y el que está como más fresco por el momento, pero también quisiera que revisáramos algunos otros casos de éxito, em, no solo de México, sino a nivel internacional, ¿no? Y bueno, en este sentido, quisiera plantear el objetivo general de la presentación, que es precisamente explorar el papel de la opinión pública y cómo ésta puede impactar a los actores tradicionales de las relaciones internacionales, como pueden ser los estados y algunos otros actores mucho más actuales, como pueden ser las empresas, ¿no? Y en este sentido, cómo es que una ciudadanía organizada a través de estas redes em, que se pueden crear a través del Internet, pues pueden generar un cambio realmente, ¿no? Y bueno, en este sentido vamos a ocupar a tres autores principales. Alguno, bueno, uno con el que están muy familiarizados es Joseph Nye. También vamos a ocupar a una autora que se llama Mary, Mary Joyce, me parece. Y el tercero es un autor que de todas maneras al final les tengo la bibliografía por si quieren revisarla.
Y igual si alguien quisiera obtener estos materiales, también puede como participar o mandar mensajito a Espacio Global y se los haremos llegar. Y bueno, em, ¿qué pasa con la opinión pública como un actor internacional? Estamos acostumbrados a que anteriormente la opinión pública ya era un, un factor relevante. Sin embargo, en la era digital toma mucha más relevancia, ya que, bueno, anteriormente en el pasado, esta opinión pública se formaba a través de medios tradicionales, ¿no? Como la televisión o el periódico, y sabemos que, pues, esto era mucho más tardado. La forma en la que se difundía esta información, pues, requería mucho más tiempo. Y en la actualidad, pues este flujo de información se mueve mucho, mucho más rápido y además puede impactar a un público pues mucho más amplio, ¿no? A nivel pues internacional justamente. Entonces, bueno, en este sentido, justo el objetivo de esta presentación es reflexionar cómo pues esta estas actividades de la sociedad civil se vuelven cada vez más relevantes y crean al mismo tiempo o impactan en lo que llamamos la gobernanza ambiental. Y pues bueno, ¿a qué le llamamos tal cual activismo digital? Bueno, este es el uso estratégico, tal cual, de tecnologías digitales para promover causas sociales. Em, En el libro que utilizamos para como abordar este caso, se dice que estas redes transnacionales de activismo se mueven alrededor de tres ejes principales, tradicionalmente, que uno de ellos es el medio ambiente, otros son los derechos humanos y también las cuestiones de carácter como que tienen que ver con los feminismos y el impacto que tienen, pues, el papel de las mujeres en la sociedad, ¿no? En el libro mencionan específicamente el caso de México 68, con la masacre de Tlatelolco, y también un caso en Argentina que dio paso a lo que llamaron la ley Fuga. Em, Ambos casos, y hace una referencia al libro de Cien años de soledad, en la que, bueno, se lleva a cabo una matanza pues importante, pero el gobierno lo niega, o sea, niega el récord como histórico, no se reconoce. En el libro de Cien años de soledad dice que uno de los sobrevivientes vuelve al pueblo y todos, como los militares de la zona, niegan este suceso. Entonces, en el caso de México 68 ocurre algo así. No se le da, o sea, pese al impacto que esto generó, o sea, y a la cantidad de muertes reales que se produjeron, no hubo un mayor impacto a nivel internacional, ¿no? No hubo realmente pues esta coerción de parte de la comunidad internacional. Y eso se debe principalmente a que, pues en ese momento no existían estas redes que evidenciaran y exigieran el cambio de valores de parte del Estado, ¿no? Y bueno, sabemos que los medios oficiales, pues muchas veces obedecían a intereses particulares pues precisamente de los gobernantes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las redes de activismo transnacional no responden a un interés económico ni a los intereses de particulares, sino que se mueven gracias a que pues los intereses recaen en valores en común. En este caso, pues el valor en común o el interés en común es proteger el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con el concepto de sociedad civil global. Precisamente como mencionaba anteriormente, estas redes transnacionales pues lograron que se crearan conjuntos de organizaciones primordialmente no gubernamentales y bueno,
participan en estos temas de interés internacional, aunque generalmente empiezan a nivel local o nacional, que es un fenómeno que también nos atañe mucho o que nos genera mucha como controversia, el cómo un fenómeno, y más en la actualidad de la posverdad y de la posmodernidad en la que las fronteras se desdibujan, ¿no? Hemos hablado de esto muchísimas veces como internacionalistas. Y bueno, estas fronteras entre lo nacional y lo internacional pues empiezan a borrarse, ¿no? Y bueno, justamente las tecnologías, el uso de las tecnologías ha fortalecido la capacidad de los actores y de las redes transnacionales para influir en la agenda internacional. Ahora bien, el caso de Mahahual es un caso que, como mencionaba, en el contexto actual, pues ha tomado mucha relevancia porque Mahahual es una comunidad pequeña en el estado de Quintana Roo. Normalmente uno no voltearía a ver a Quintana Roo a menos que sea, pues no sé, precisamente por el sector turístico, ¿no? Y una de las justificaciones para llevar a cabo este proyecto era atraer turismo, crear infraestructura que pues dejara una derrama económica importante. Sin embargo, cuando ya investigamos mucho más acerca de este proyecto, financiado y promovido por la transnacional Royal Caribbean, podemos ver que no se trataba tal cual de un proyecto que generara, una disculpa. No se trataba de un proyecto que generara una infraestructura que, que impactara en la comunidad, sino más bien se trataba de solamente una pequeña isla en donde, o un muelle en donde iba a llegar el crucero, iba a encallar, los turistas iban a bajar y finalmente se iban a regresar al crucero y se iban a ir. No había oportunidad de una interacción con la comunidad. Entonces, bueno, pues esto precisamente era contradictorio con lo que la transnacional quería pues, o la forma en la que quería justificar la implementación de este megaproyecto. Entonces, bueno, al final hubo una serie de movilizaciones con diferentes influencers, además de la comunidad pues de individuos civiles a través de las redes sociales y la implementación de firmas en una página que algunos estaremos relacionadas con ella, que se llama change.org. Entonces, bueno, a través de la firma y se llevó a cabo la recaudación de 5 millones de firmas y esta presión social al final resultó en que el proyecto fuera, pues, si bien aún siguen como en proceso de cancelarlo, sí se frenó y sí se emitió un comunicado oficial por parte de la Sectur para cancelarlo. ¿Vale? Y bueno, en este caso, la comunidad de Mahahual se encuentra situada en una región bastante importante porque es la segunda barrera de coral más importante a nivel internacional, después de la de Australia. Em, entonces, pues sí, ese es el contexto. Discúlpeme un momentito, solo un segundo. Ya, listo. Una disculpa. Ahora sí, voy a continuar con la siguiente. Bueno, justo era lo que les comentaba, que se utilizaran las peticiones en línea y bueno, eso a la vez trajo como a los medios nacionales e internacionales
y se llevaron a cabo también manifestaciones de manera presencial, em, justo frente a la Semarnat. Y bueno, esto, como podemos ver, empezó como de una manera digital, pero sí cruzó esa barrera digital, llegando a pues una acción colectiva, mucho más acostumbrados a la manera tradicional que vemos en los movimientos sociales, ¿no? Y bueno, justo como las redes sociales no tienen fronteras tal cual, esta situación impactó también a nivel internacional, llegando a pues muchas más personas en países que fuera de México, ¿no? Entonces, pues eso también es relevante porque en este momento estamos a 2 semanas de que comience el Mundial. Y como sabemos, México es parte de las sedes en donde se va a llevar a cabo este evento. No nada más bueno, los movimientos sociales como con miras al medio ambiente están en auge en este momento, sino también otros requerimientos de la sociedad civil en general. O sea, por ejemplo, tenemos muchas manifestaciones de la gente y también algunas instituciones educativas se encuentran actualmente en paro, exigiendo pues mejoras en las condiciones educativas y también de los trabajadores. Esto tiene que ver porque, hablando de Joseph Nye, él habla de la herramienta del soft power, ¿no? Esto tiene que ver también con la evolución que sabemos acerca de la concepción del poder y cómo, bueno, en un inicio estaba delimitado a que fuera en una expresión mucho más en carácter militar y poco a poco ha ido evolucionando. Ahora sabemos que pues una de las más relevantes muestras de poder es el ejercicio económico, ¿no? La presión a través de los elementos económicos. Pero otro elemento muy importante que podemos reconocer es el uso de la cultura y de los discursos a través de herramientas como puede ser por poner un ejemplo, la gastronomía, pero también el medio ambiente. Creo que también estamos muy familiarizados con el caso del panda que nos regaló China y como, bueno, China es uno de los mayores exponentes del soft power en la actualidad. Y finalmente estos eventos masivos, como lo puede ser un mundial, pueden tanto legitimizar como pues crear una fuerte crítica hacia el país en caso de que como host de estos eventos, pues no cumpla con las expectativas a nivel internacional en cuanto a derechos humanos o cuestiones de medio ambiente que se requieren, ¿no? Entonces, pues aquí planteamos la pregunta de si un conflicto ambiental local puede afectar la imagen internacional de un país que justo busca proyectarse ante millones de personas. Entonces, bueno, pues la respuesta obvia creo que me parece que sí. Y bueno, hablando de esto, justo les mencionaba que si bien Mahahual ahorita está en auge, ha habido otros casos de éxito en donde las redes transnacionales han tenido éxito y del activismo digital en específico. Aquí les pongo 3 casos. Uno de ellos, uno de los más famosos, es el de Cabo Pulmo, también en México, en donde, bueno, aquí les iba a hablar un poquito de que, bueno, este caso ocurre en 2010 y se iba a llevar a cabo en el Parque Nacional Cabo Pulmo. La idea de esta construcción era también un proyecto turístico que se iba a llamar Cabo Cortés, pero a través de la presión de los pobladores y de científicos, biólogos y también de la comunidad digital, se logró frenar este proyecto
en 2012. Entonces, bueno, este es como un antecedente de, y este, eh, esta como reserva natural también era muy importante porque es uno de los arrecifes que mejor se conservan en el Golfo de California. Otro caso es el de Keystone XL, que implicaba la construcción de gasoductos que atravesaban desde Alberta, Canadá, hasta Estados Unidos. Aquí la presión fue por parte de comunidades indígenas y también de, bueno, la presión de las redes sociales y demás. Y al final los ambientalistas lograron frenar esta iniciativa. Oficialmente quedó cancelado en 2021. Y el tercer ejemplo que pongo aquí es el bosque de Jamba. Y bueno, en este bosque es una de las reservas más importantes de áreas verdes que tiene Alemania y también fue gracias a la sociedad civil que se frenó. Y bueno, estos tres casos, además de Mahahual y seguramente hay más, pueden ejemplificar cómo a través de la conjunción de valores y de la intención de la sociedad civil utilizando herramientas digitales pueden llegar a impactar y a cambiar la dirección en la toma de decisiones de actores tradicionales como lo puede ser un estado o una empresa incluso. Ahora ya aterrizándolo un poco más a las relaciones internacionales, bueno, hablamos de la diplomacia ambiental como herramienta del poder blando, un poco sobre lo que les mencionaba anteriormente. Em, justo en un contexto de interdependencia, pues estas acciones pueden generar un cambio en temas como lo son el ambientalismo o las luchas sociales, en donde justo, bueno, son los constructivistas los que se encargan de analizar los discursos, ¿no? El impacto em, de, de la sociedad civil ante un discurso puede modificar la forma en la que se conducen los actores a nivel internacional. Y bueno, justo aquí es donde la sociedad civil puede aprovechar para pues lograr sus cometidos, ¿no? Y ya como conclusión, bueno, el caso de Mahahual ilustra perfectamente cómo es la conjunción entre un buen contexto histórico como el que vivimos ahorita, aprovechar el foco que México tiene gracias a la celebración del Mundial y, bueno, proteger las zonas de reserva ecológica. Evidenciando justo el papel que puede tener la sociedad civil actualmente. Si bien es importante, aquí la encrucijada justo es encontrar el balance entre una proyección económica sin necesidad de amenazar pues las reservas naturales, ¿no? Que es posible, o sea, hoy en día sabemos que es posible, porque también cabe mencionar que podríamos preguntarnos qué tipo de turismo queremos atraer, ¿no? El turismo que consume o un turismo responsable que nos deje una derrama económica, sí, pero que también procure y valore la naturaleza en sí. Y bueno, aquí les pongo algunas fuentes y también aprovecho para compartirles otro caso, porque si bien Mahahual es un caso de éxito, pues no por eso eh, no hay otros casos que merecen pues ser como difundidos. En este caso también tenemos la planta de amoníaco en Topolobampo, en Sinaloa. Y igual, si quieren participar, pues aquí está el QR para firmar la petición. Y eso sería todo por mi parte. Y una disculpa por mi perrito ladrando. Muchas gracias, Tamara. No, no hay nada de qué disculparse. Al contrario, te agradecemos mucho tu intervención muy ilustrativa sobre el tema en la gobernanza ambiental y cómo podemos participar desde una ciudadanía informada y proactiva, justo en el marco de nuestro webinar.
Vamos a continuar con un pequeño espacio de 8 minutos para preguntas y respuestas. La dinámica será la siguiente. Empezaré con una primera pregunta en la que tú nos podrás responder y si así lo desea el público que está aquí presente, al finalizar tu respuesta, ellos podrán hacer la siguiente pregunta. De lo contrario, seguiré con las que tenemos registradas. Nuestra primera pregunta, Tamara, es la siguiente. ¿Qué papel jugaron los medios internacionales, además de las redes sociales, en la cobertura del caso Mahahual? Bueno, los medios tradicionales creo que tienen aquí un desafío. Finalmente tienen que adaptarse un poco al discurso que se manejan en las redes sociales, ¿no? O sea, uno de los factores más importantes que mencionaba era que precisamente estos movimientos no responden a intereses particulares a diferencia de lo que usualmente podíamos observar en medios de difusión tradicionales. Entonces, claro que siguen siendo importantes. El hecho de que exista una alternativa no significa que la otra deje de ser sumamente importante. Entonces, me parece que amplía todavía más y le da cierta legitimidad el hecho de que medios oficiales compartan esta información, pero ya es decir, manteniendo valores que no, o principios que no responden a intereses privados. Entonces, creo que también es importante, digo, en la actualidad sabemos que hay un montón de, de, mm, de cuestiones relacionadas a las fake news, entonces también es importante cuestionarnos qué tipo de información consumimos todo el tiempo. Pero sí, creo que es importante, siguen siendo sumamente relevantes para pues dar eco a estas exigencias de la sociedad civil. Muchas gracias por tu respuesta, Tamara. Sin duda, los medios tradicionales aún desempeñan un rol igual de importante como hoy en día las redes sociales. Nuestra siguiente pregunta es, desde tu experiencia y en relación al concepto de sociedad civil global que traes a la mesa, ¿las empresas multinacionales hoy realmente temen más al activismo digital o a las sanciones que puedan venir del gobierno? ¿Cuál es tu balance? Pues es complejo porque creo que la sociedad civil ha moldeado el discurso que se tiene acerca del medio ambiente, ¿no? O sea, hay un auge, eso es claro, hay un auge en promover la protección al medio ambiente. Se puede ver en los ODS, por ejemplo. Sin embargo, precisamente las empresas no se quedan atrás, o sea, evoluciona también su discurso y su forma de institucionalizar esta lucha social a través de, como dices tú, o sea, las sanciones internacionales. Tenemos casos como los bonos de carbono, que sabemos que, o sea, realmente es un poco greenwashing lo que hacen. Y incluso hay reportes o evaluaciones que se tienen que llevar a cabo antes de proceder con la implementación de un proyecto. Y muchas veces son las mismas empresas las que generan estos reportes, ¿no? Es como, ok, le pides a Shell que haga un reporte objetivo de que la construcción de una refinería no va a impactar una región, pero ¿qué de objetivo puede tener el evaluarse a sí mismo? ¿Sabes? O sea, es un poco contradictorio. Considero yo que ahí es donde entra el papel de la sociedad civil, porque pueden seguir legitimizando su actuar a través de herramientas oficiales. Sin embargo, aquí es cuando la sociedad civil cuestiona qué tanto em, esas herramientas oficiales pues están sirviendo a intereses particulares o no. Esa sería mi respuesta. Claro, sin duda es un dilema muy complejo en cuanto al balance de las empresas y qué influye en sus decisiones. Y por último, de forma muy puntual, Tamara, ¿qué le recomendarías a un internacionalista que quiere usar el activismo digital como herramienta
de diplomacia ambiental, pero sin caer en lo que conocemos como el slacktivism, es decir, un activismo de escritorio sin impacto real. Claro, creo que actualmente nuestra generación sobre todo es muy cuestionada, ¿no? Acerca de que estas manifestaciones se hacen todas, como bien lo mencionas, es como estas manifestaciones que se hacen compartido desde tu iPhone, ¿no? Y aparece la leyenda. Es muy cuestionable, sin embargo, la difusión de la información siempre va a ser importante. Creo que es importante que no se quede justo detrás de un escritorio, es decir, si se hace el llamado para ir a manifestarse como de manera presencial, creo yo que tiene un impacto mucho más fuerte, o incluso sin caer en esta cuestión de como regresarle toda la responsabilidad al individuo, sí hay cosas que podemos hacer en nuestro día a día que hacen un cambio cultural, ¿sabes? O sea, como tratar de ahorrar agua, separar la basura, ese tipo de cosas, si bien no van a solucionar cuestiones como las de Mahahual, sí generan un impacto a nivel cultural y finalmente esos pequeños impactos, esas pequeñas acciones sí hacen un cambio a largo plazo, obviamente, pero en la sociedad. Entonces, creo que sin demeritar el actuar a nivel digital, creo que es importante que también llevemos a cabo acciones en nuestro día a día. Te agradecemos mucho, licenciada Tamara Baena Bautista, por tu intervención y por responder tan amablemente a nuestras preguntas. Te agradecemos mucho y a reservas de que haya algún comentario por parte de nuestro director ejecutivo, el doctor Reyes Solís, procedemos a continuar. Sí, efectivamente, las aportaciones que hace Tamara en este contexto, las experiencias, Mahahual, esta parte que es, yo creo que aleccionadora sobre posibilidades de hacer activismo, concientizarse, reflexionar sobre, pues, espacios físicos que requieren una atención especial. En fin, todo ello, lo que nos menciona también de la Copa FIFA, las posibilidades y las oportunidades de ver sobre desarrollo sostenible algunas actividades, pero sobre todo, y más allá de todo eso, la parte final que yo creo que aporta y enriquece de una forma muy especial esta situación, ímpetu, desde luego, de que ser activista por el medio ambiente, pues no solo es una actividad de hoy, 5 de junio, sino de manera permanente todos los días, y en especial cuando el cambio climático pues es un reto global y tiene numerosos puntos de amenaza pues en prácticamente todo el mundo. Muchas felicidades, estimada Tamara, por esta participación y progresamos contigo, Santiago, para proseguir. Muchas gracias, doctor Roberto Reyes, por este cierre de nuestra primera ponencia del webinar titulado Gobernanza Ambiental y Desarrollo Sostenible, Perspectivas desde las Relaciones Internacionales. Y para continuar pie a este gran webinar que tenemos el día de hoy, tenemos también otro invitado de lujo, el doctor Fausto Quintana Solorzano. Me permito presentarlo. El doctor Fausto es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador nacional nivel 1 y actualmente coordinador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Especialista en desarrollo sostenible, cambio climático y política ambiental global, ha coordinado libros como Sociedad Global, Crisis Ambiental y Sistemas Socioecológicos, y participó como autor líder en el Informe Mexicano del Cambio Climático. Sin duda una ponencia que dará mucho de qué hablar. Le cedemos el micrófono al doctor Fausto. Santiago, muchas gracias por la presentación. Buenos, buenas tardes ya a todos y a todas. Agradezco el espacio al doctor Juan Roberto, a César Poblano, tu moderación y compartir el espacio con Tamara. Sin duda, un tema muy importante, el de Mahahual, el del activismo ambiental, el de la defensa de los territorios en nuestro país. Nada más quisiera, Santiago, señalar que ya no soy el coordinador del Centro de Relaciones Internacionales, ya cambió el periodo de administrativo y ahora estamos dedicados a la docencia y a la investigación.
Pues miren, han pasado 53 años que se festeja el Día Mundial del Medio Ambiente, impulsado por las Naciones Unidas, desde 1972 y se empezó a celebrar en el 73. Y este día tiene como objetivo incrementar la conciencia de la sociedad internacional, de todos los actores en cuanto a los problemas ambientales y qué podemos hacer para fortalecer nuestras capacidades técnicas de asociación, colectivas, que traten o que ayuden, coadyuven a resolver los problemas ambientales. Estamos viviendo un periodo de crisis ambiental grave. Además, ustedes saben, estamos viviendo un contexto de policrisis, entre ellas la crisis ambiental. Este año se espera que, bueno, a partir de este verano, que el niño se convierta en el super niño, que haya un incremento de las temperaturas superficiales del agua en el Pacífico, a la altura del Ecuador, y esto genere inundaciones, genere estrés hídrico y genere sequías en algunas regiones del planeta. Y bueno, a su vez va a enconar este problema que ya señalaba Juan Roberto, el tema del cambio climático. Me voy a permitir compartir una presentación a manera de apoyo, y sí, y apegarme al tiempo, ¿verdad? Apegarme al tiempo que ustedes han señalado precisamente para esta presentación: gobernanza ambiental y desarrollo sostenible. Quisiera empezar con el tema de la crisis ambiental. La crisis ambiental parte de un dilema de apropiación de recursos naturales, de bienes comunes. Este dilema es que hay muchas intenciones de apropiación y pocas intenciones de provisión, es decir, todo el mundo quiere recursos naturales y pocos quieren soportar precisamente los procesos industriales y ayudar a que la tierra, la naturaleza, tenga esa capacidad de resiliencia para absorber toda esta dinámica del capitalismo en sus expresiones de acumulación y de reproducción. También un fundamento importante para abordar los temas del medio ambiente es la existencia de los bienes comunes. Es decir, existen bienes comunes eh, que pueden concluirse como bienes que son de acceso para todos, eh, pero también hay una anarquía en este acceso. Y los bienes comunes, el acceso, el uso, la transformación de los bienes comunes caen en la figura de la tragedia de los bienes comunes. Esta tragedia de los bienes comunes, que está caracterizada por la existencia del free rider, del gorrón, que se va a beneficiar de los demás, en aras del beneficio de los demás, y en este caso es de la otredad, es de la naturaleza, de los distintos ecosistemas. Estas dinámicas de apropiación, explotación, uso insustentable de los recursos naturales ha llevado al planeta a límites del crecimiento. En algún momento podremos recordar este informe de Club de Roma, los límites del crecimiento de 1972, y ahora con esta investigación a profundidad el Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo, los famosos límites planetarios, límites, actividades que se han superado, procesos que se han superado y que no nos demuestran que la resiliencia de la Tierra ya no los puede soportar. Uno de ellos, por supuesto, es la pérdida de biodiversidad, es el más preocupante. Se pierden millones de hectáreas al año en bosques tropicales, se contaminan y deterioran distintos ecosistemas. También el cambio climático
el uso excesivo de nitrógeno y fósforo. Ahora que Tamara estaba hablando precisamente de Quintana Roo, este año va a ser, o ya está siendo, uno de los peores años en cuanto a la producción de sargazo, la aparición de sargazo en la ribera. Todo esto ha ayudado a caracterizar a la sociedad como la era del antropoceno. Y para aquellos que son más críticos o críticas, hablan del capitaloceno, es decir, que los principales responsables, las responsables del deterioro ambiental, de la crisis ambiental, son las élites políticas, las élites económicas, un sector y no toda la sociedad, como lo determina el antropoceno. Gracias a estos enfoques teóricos como la interdependencia y el sistema mundo, nosotros podemos abordar los problemas del medio ambiente. Pero en concreto, ¿qué es la crisis ambiental? Esta otra imagen es del derrame de Pemex en el Golfo de México de este año, que se había negado en un principio y miren, ha sido un problema muy, muy grave la recolección del hidrocarburo que se perdió. La crisis ambiental es un proceso de deterioro y extinción de la vida en la Tierra. Nosotros podemos caracterizar a esta crisis ambiental por su degradación, la pérdida de los ecosistemas y las causas inmediatas son las actividades antropogénicas, es decir, las diversas causas, las diversas actividades de la sociedad, particularmente la generación de energía, el cambio de uso de suelo para la agricultura. También tenemos el transporte, la construcción y otras actividades. ¿Cuáles son las características de esta crisis? Pues la primera es que es de origen antropogénico. Indudablemente, a partir de la segunda, de la revolución industrial y en particular del periodo de gran aceleración después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros hemos visto cómo las actividades antropogénicas están deteriorando el medio ambiente. Otra de sus características es la exacerbación acelerada. Acabo de mencionar el fenómeno del niño que ahora se va a conocer como el superniño, pero también podemos hablar de las olas de calor en las ciudades. Podemos hablar de los incendios forestales en Australia, incendios forestales en la Patagonia, en Siberia, en California y en muchas geografías que nos demuestran que cada vez estos efectos se están incrementando en número e intensidad. Y vale la pena, para asociar las exposiciones, la de Tamara y un servidor, hablar de que una de las principales características de esta crisis ambiental es la injusticia social, además de esta asociación que ya nos referimos con el capitalismo. ¿Qué quiere decir la injusticia social? Quiere decir que muchos de los procesos afectan a la mayoría de las personas, a las comunidades que no son responsables de las emisiones de gases de efecto de invernadero y no son responsables del deterioro, que hay niveles diferenciados de vulnerabilidad y estos niveles de vulnerabilidad exponen a las poblaciones a estos eventos y transformaciones del clima. Uno de los efectos inmediatos que estamos viviendo actualmente es la de los desplazados ambientales, los migrantes ambientales. En la medida en que se incrementan estos problemas ambientales, las personas dejan sus espacios, por ejemplo, el incremento del mar o las sequías, obligan a este desplazamiento y buscan otros lugares. Pero sociedades ricas tienen capacidad para adaptarse al cambio climático y moverse despacio si hay incendios, por ejemplo, en California, y no así en los países del llamado sur global. ¿Qué perdemos? Perdemos mucho con la crisis ambiental, particularmente perdemos bienes ecosistémicos y servicios ecosistémicos. ¿Qué significa? Perder estos bienes y servicios ambientales? Significa que dejamos de tener suelos que nos ayuden a filtrar el agua a los mantos freáticos, que nos ayuden a evitar la erosión. Perdemos plantas y árboles que nos ayudan en los procesos
de captura de carbono y emisión de oxígeno y perdemos recursos muy valiosos, recursos naturales, como la madera, como plantas medicinales. Y además, en términos generales, en la medida en que perdamos más ecosistemas, perdemos un capital natural muy valioso para nuestro propio desarrollo. Ujú. Esta es una de las causas precisamente por las cuales las personas se desplazan a otras áreas. Esta es una lista de las expresiones de la crisis ambiental. Por supuesto, la sociedad internacional, la opinión pública, ha puesto énfasis en el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación como las tres crisis ambientales. Pero tenemos muchas crisis, Santiago. Ya mencionaron tráfico de especies, contaminación atmosférica, contaminación por lixiviados, contaminación por mercurio, migración por causas ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, estas crisis tienen una característica y esa es otra de las características de la crisis ambiental en general, global. Estas crisis están interrelacionadas, están empalmadas y se motivan unas a otras. Por ejemplo, la pérdida forestal ayuda a la emisión de gases de efecto de invernadero, como el dióxido de carbono, disminuyen los sumideros de carbono. Y el cambio climático es una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad, además de las implicaciones que tienen en la salud humana. Estas crisis ambientales se convierten en crisis políticas, en crisis económicas, en procesos de inestabilidad, por ejemplo, las guerras por el recurso hídrico, las guerras por el agua. Entonces, estas expresiones están íntimamente relacionadas. Hay un estudio, se llama The Global Risk, que ustedes conocen, se publica todos los años por el Foro Económico Mundial y en este año, estableciendo la lista de amenazas, en las amenazas a corto plazo relacionadas con el medio ambiente, son dos, los eventos extremos del clima y la contaminación. Pero si lo vemos a largo plazo, podemos encontrar diversas amenazas que se van a ir incrementando, añadiendo a la lista en los primeros lugares. La pérdida de biodiversidad, los cambios críticos en los sistemas, por ejemplo, esto que acabamos de hablar del sargazo, la distribución de los vectores de enfermedades como el mosquito, la disminución de recursos naturales, estamos abióticos y bióticos. Ujú. Pero estamos viviendo un proceso de transición energética que va a poner el interés en recursos minerales, en tierras raras, por ejemplo, en litio, en coltán. Y esto a su vez va a generar problemas ambientales, problemas de inestabilidad política. Lo vemos muy claro en Sudán, lo vemos muy claro en República Democrática del Congo y muchos de los acontecimientos actuales de conflictos regionales, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela, incluyendo lo de Cuba, por supuesto, y lo de Ucrania tiene que ver con recursos naturales. En Ucrania podemos hablar del gas y podemos hablar de la seguridad alimentaria, de los productos alimentarios. Miren, estos son los famosos límites planetarios a los cuales me estaba refiriendo. La característica de estos límites planetarios tiene que ver con este color anaranjado y rojo que en la medida que va avanzando significa que se están superando las capacidades de la Tierra de absorber los impactos de las actividades humanas. Hablamos de cambio climático, pérdida de biodiversidad, de estos flujos de nitrógeno, de fósforo, pero hay que hablar de cambio de uso de suelo, hay que hablar de la agricultura, de la agroindustria, que está generando muchos problemas. Por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, en la península de Yucatán y en otras regiones. Se está incrementando también la acidificación del mar y el mar está teniendo un calentamiento grave que está modificando patrones climáticos y además está afectando la vida marina. Miren, un solo ejemplo
de un informe del IPCC. Este informe se publicó en el 2018, se denomina 1.5 grados centígrados. Nos indica que con un incremento de 1.5 grados centígrados se puede acabar cerca, aproximadamente con el 90% de los corales a nivel, de los arrecifes de coral a nivel mundial. Y ustedes saben, ahí hay vida, así como los manglares son ecosistemas donde hay una producción y reproducción de la vida, también en los arrecifes de coral. Voy a continuar. Tamara mencionó los objetivos de desarrollo sostenible, estos que sustituyen a los objetivos de desarrollo del milenio, particularmente los que tienen que ver con el medio ambiente, pues están muy claros, como el 13, acción por el clima, el 15, estamos pensando en el 11, ciudades y comunidades sostenibles, estamos pensando también en agua limpia, pero una de las características, así como están asociadas las crisis ambientales, las expresiones de la crisis ambiental, es que estos objetivos están interrelacionados. Si nosotros no tenemos vida de ecosistemas terrestres sana, una vida, no podemos tener un hambre cero, no podemos alcanzar el objetivo de hambre cero. Si tenemos ciudades donde se contamina, donde no hay una movilidad adecuada y hay mucha contaminación, pues bueno, estamos incrementando el tema del cambio climático. Hay que aprender a ver los problemas ambientales desde una perspectiva de la complejidad y desde una perspectiva teórica y metodológica de sistemas complejos y también de socioecológicos, anidados, interdependientes, de alta complejidad. Bueno, pasando ya, estamos a la mitad de la presentación, Santiago, pero quiero, antes de pasar a la gobernanza, señalar que el problema del deterioro ambiental tiene que ver con el capitalismo. Hay dos autores, la dinámica del capitalismo, ujú, las relaciones de poder dentro del capitalismo. Hay dos autores, Juan Martínez Alier, que define al capitalismo como este sistema económico entrópico, ujú, cuyas características pues tienen que ver con la contradicción, tienen que ver con la deuda ecológica y los conflictos ambientales. También existe Jason Moore, que habla del capitaloceno en vez del antropoceno, es una crítica central al antropoceno, pero él nos refiere a un análisis que ve el problema del medio ambiente y de la sociedad con el medio ambiente desde un dualismo. Es decir, la sociedad está acostumbrada a ver a la naturaleza de una forma separada y a la sociedad y sus sistemas productivos, económicos, industriales de forma separada. Y no cumplimos el requisito del desarrollo sostenible y el requisito también de una transición justa, socioecológica, que tiene que ver con un reconocimiento de que pertenecemos a un solo sistema integrado y anidado, que se denomina sistema socioecológico. Entonces, esto es muy, muy importante. Hace un momento les señalaba que había dos expresiones de la crisis ambiental que ha recibido el mayor número de atención de la opinión pública internacional, empresarios, y uno de ellos es el cambio climático. Pero el cambio climático ha sido puesto en la palestra internacional, en el debate, por el interés también de actores, de empresas transnacionales, estados, fundaciones, organizaciones. Miren, muchos de los problemas del cambio climático no son solo del cambio climático, la deforestación, la industria insostenible. Entonces, el cambio climático es un proceso que ayuda a entender este entramado de actividades antropogénicas que están generando la destrucción de la humanidad, de, de la, pues de la tierra en general. Pero me refiero más a la humanidad porque la humanidad va a dejar de existir y la Tierra va a seguir funcionando. Esto seguramente
así va a ser. Esta es una imagen del calentamiento en el Ecuador, se denomina el Niño, que es una oscilación natural. Se presentaba acá entre 2 y 7 años y ahora se presenta de forma constante. La contraparte es la niña, pero tanto el niño como la niña han tenido un incremento y una aparición que ha afectado al medio ambiente. Los gases de efecto de invernadero, esto es muy interesante y debemos de aprender a identificarlos muy bien. En particular, el dióxido de carbono, que es un gas que domina la matriz de gases de efecto de invernadero en aproximadamente un 75%. Es el principal gas de efecto de invernadero. Y su característica es que es un gas de larga duración. Y este gas puede vivir en la atmósfera, afectando o calentando la atmósfera más de 100 años. Entonces, muchos de los gases de efecto de invernadero que están emitiendo en la actualidad nos van a afectar dentro de 100 años. Estamos hablando de un problema serio y además estamos hablando de otro problema. Estos gases fluorados que incrementan la temperatura con mayor encono que los gases tradicionales. Se están produciendo cada vez más, son gases de la industria y están apareciendo en la matriz y causando un calentamiento global. Hace rato mencionaba el 1.5 grados centígrados como este umbral que ha establecido el acuerdo de París y el estudio este que denominamos de 1.5 grados centígrados, estamos en 1.4 grados centígrados aproximadamente. Ya estamos llegando a ese umbral. En primera instancia se establecieron 2 grados centígrados, que seguramente muchas de estas decisiones de establecer umbrales son más políticas, responden más a intereses políticos que análisis reales, digamos, pero lo cierto es que están afectando. Y en la medida en que estemos incrementando, aún con las contribuciones nacionales determinadas que establece el Acuerdo de París, seguramente a finales de siglo vamos a llegar a 3 grados, 2, 8, 3 grados centígrados, siempre y cuando cumplamos las metas. Si no, si vamos de forma inercial, con el incremento de la economía y la productividad, pues va a haber un incremento mayor. Esta es la tendencia ascendente de la acumulación de gases de efecto de invernadero, de CO2. Hemos superado las 400, estamos en 426, 27 partes por millón. También hay un incremento de metano. El metano es el segundo gas en importancia del calentamiento global. Como ustedes pueden ver, es ascendente. Tanto el metano como el dióxido de carbono se han incrementado independientemente de la pandemia, independientemente de la crisis de Lehman Brothers, independientemente del 11 de septiembre, cuando ha habido desacelerones, y si me permiten la palabra, de la economía mundial. Otro proceso es la pérdida de biodiversidad. Aquí nada más quisiera decir que es muy importante, esto como conocimiento básico, que conozcamos la estructura de la biodiversidad para entender cómo la afectación a la biodiversidad, la degradación y pérdida de elementos de la biodiversidad está ocasionando esta pérdida de bienes y servicios ambientales. La biodiversidad es la diversidad de la vida y esta se integra en diversas escalas. La primera son los ecosistemas, las especies, la variedad genética dentro de las especies. Pero miren, también es muy importante señalar que nosotros somos parte, nosotras, de la biodiversidad, porque lo que conocemos como variabilidad genética del maíz, de los frijoles, de las papas, de los chiles, etcétera, tiene que ver con una interrelación entre los seres humanos y la naturaleza. Entonces, lo que conocemos como biodiversidad en la actualidad tiene una incidencia humana. Esto es muy importante, las definiciones de la Convención del Convenio sobre Diversidad Biológica. Estas son unas gráficas y unos datos de deforestación. Las principales regiones que están perdiendo bosques tropicales
son África y América del Sur. Tenemos tasas de, vean, millones de hectáreas, 10,9 millones de hectáreas se han perdido anualmente entre 2015 y 2025. Particularmente la zona de la Amazonía pierde mucho, México también, hablamos de Yucatán y hablamos de Michoacán, y en el caso de República Democrática del Congo también se está perdiendo mucho. ¿Qué es la gobernanza ambiental? Santiago, si me paso de tiempo, por favor, veme diciendo. La gobernanza ambiental es una propuesta conceptual. Estaba pensando en no repetir lo que dice las Naciones Unidas, pero al final concluimos de que es un conjunto de planes, estrategias, políticas, acciones, alianzas, principios y motivaciones de los distintos actores de la sociedad internacional en la procuración del desarrollo sostenible. La gobernanza ambiental en esta visión institucional también tiene una visión no institucional, si quieren llamarle ustedes negra, una visión oculta de ejercicio de poder. La gobernanza también implica el establecimiento de modelos de desarrollo, imposiciones de negociaciones internacionales en la sociedad. Este esquema societal se ha fortalecido. La gobernanza es una característica de la gobernanza por la retirada del poder estatal. Entonces, en la medida que el poder estatal se debilita y se retira, deja espacios, y estos espacios son tierra fértil para el crimen organizado transnacional, las empresas transnacionales, las organizaciones de la sociedad civil, eh, entre otros actores. Y la gobernanza ambiental, les decía hace un momento, enfrenta un problema que es la crisis ambiental de alta complejidad. Cuando nosotros destinamos dinero para cambio climático, le quitamos dinero a bosques. Cuando le quitamos dinero a bosques, le quitamos dinero a suelo. Entonces, a protección del suelo, a la degradación de los suelos. Además, tiene que ver con esquemas de poder. Cuando nosotros establecemos sanciones por alguna afectación al medio ambiente, hablamos de injerencias. Cuando el Estado se va, hablamos de crimen organizado que permite estas actividades. Miren, el tráfico de especies en peligro de extinción o de vida silvestre es una de las principales fuentes del crimen organizado transnacional, de las principales fuentes. Entonces, la gobernanza tiene que atender todo esto y además una característica, y con eso termino, de la gobernanza ambiental, tiene que ver con la aparición de entidades subnacionales en las negociaciones y en la creación de propuestas policéntricas. Ajá, hay una descentralización de la gobernanza que vamos a ver más adelante. Estas propuestas pueden ser municipales, pueden ser de pueblos indígenas, pueden ser de comunidades, de estados, de entidades subnacionales que en muchas ocasiones son las que viven las afectaciones de esta crisis ambiental. Vamos avanzándole aquí, miren, para destacar eh, algunos acontecimientos que desde mi perspectiva, y puede ser una perspectiva muy arbitraria, pero que han dado resultados precisamente en términos de construcción de gobernanza, es el Protocolo de Montreal de 1987. Este Protocolo de Montreal es sobre la eliminación de las sustancias que adelgazan la capa de ozono y es el único instrumento que ha dado resultados desde la perspectiva multilateral en términos del cumplimiento de sus metas, de sus objetivos. La creación del IPCC, este grupo de científicos que evalúa la literatura a nivel mundial sobre cambio climático, que publica el primer informe de evaluación en 1990 y hasta la fecha ha seguido, tiene el sexto informe de evaluación y ya está trabajando. Muchos mexicanos participan en esta elaboración de los informes de revisión de literatura, pues tiene estudios muy interesantes donde se compila la literatura
sobre vulnerabilidad, mitigación, adaptación, ciencia básica, que nos ha ayudado a entender que el cambio climático es antropogénico y no necesariamente es un proceso natural, como muchos de los negacionistas, entre ellos Trump, entre ellos Bolsonaro y muchos que han dicho que el cambio climático no existe, que el cambio climático es un invento de los chinos que crearon para hacer menos competitivas las manufacturas estadounidenses y cosas de ese tipo. Y se retiran del protocolo de Kioto y se retiran del Acuerdo de París y dejan de dar financiamiento a los organismos multilaterales, particularmente Estados Unidos en esta época de Trump, pero en general en el mundo existen negacionistas del cambio climático que están muy asociados a la derecha, a la extrema derecha. Y finalmente la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la llamada Cumbre de la Tierra de 1992. ¿Por qué es importante? Porque ahí se está sentando las bases de lo que conocemos como el régimen y la gobernanza ambiental actual. No toda, pero sí las principales bases. Por ejemplo, ya existía Ramsar, ya existía CITES, ya existía Montreal, existían ya muchos instrumentos, pero aquí, gracias a esta conferencia, aparecen los que acabamos de señalar, ¿no? La Convención Marco sobre Cambio Climático y el Convenio sobre Diversidad Biológica. Y además otros que no tiene el caso discutirlos aquí porque son muy profundos, como el de los bosques, los propios objetivos del milenio, el desarrollo sostenible, etcétera. Pero miren, ¿qué es importante de la convención? El protocolo de Kioto, porque ahí se establecen los mecanismos de desarrollo limpio que tienen que ver con la comercialización de las emisiones, el mercado de carbón. Se establecen las acciones conjuntas, los esquemas de cooperación internacional, pero el reconocimiento central de este instrumento multilateral que debemos de rescatar es el principio y que se establece desde mucho tiempo en la legislación ambiental, problemas comunes, ajá, responsabilidades diferenciadas, porque el acuerdo el protocolo de Kioto establece en un anexo que los países de la OCDE en ese momento eran los que se iban a comprometer con la reducción de gases de efecto de invernadero. El protocolo de Kioto es del 97, con relación a 1990. Y ahora el Acuerdo de París rompe con esto y establece las contribuciones nacionales determinadas, es decir, cada país, de acuerdo a su propia evaluación, va a establecer sus compromisos. Pero bueno, hay que reconocer que el Acuerdo de París es avanzado, tiene evaluaciones cada 5 años, hay informes que entregan los países, hay mecanismos de financiamiento, la creación de un fondo de más de 100.000 millones de dólares. Ahora se piensa que va a haber más, no sé de dónde va a salir tanto dinero, pero bueno, tiene ese propósito, al menos tiene una voluntad. Hay otro instrumento que es el Convenio sobre Diversidad Biológica, que ha establecido dos protocolos, el protocolo de Cartagena y el protocolo de Nagoya. ¿Por qué son importantes ahora revisar en el Día Mundial del Medio Ambiente? Porque mucho de lo que se está haciendo en materia de agroindustria y de ingeniería genética está afectando precisamente la biodiversidad. Y estos organismos genéticamente modificados, el uso de pesticidas, de fertilizantes, pues están dañando la salud de las personas y dañando el medio ambiente. El protocolo de Nagoya tiene que ver con algo que llamamos biopiratería, de beneficiarse del conocimiento tradicional de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Entonces, hay robo por todos lados, no solamente es el extractivismo, también la investigación científica obtiene beneficios del conocimiento tradicional. De pronto se patenta una planta que tiene un gen nuevo,
pero el 99% de la información genética ya existía y pertenecía a la naturaleza y en particular a una comunidad indígena. Entonces, y ya para ir aterrizando y finalizar, Santiago, a nivel eh, digamos, de características de la gobernanza y de lo que necesitamos es fortalecer la justicia ambiental. En, a- en, en América tenemos, en América Latina, este acuerdo de Escazú, que establece propósitos y acciones muy concretas en torno a la justicia ambiental, como la transparencia, acceso a la información, acceso a la justicia, conflictos ambientales, dinámicas comunitarias, estos procesos de consultas previas o informadas, contar con estudios, evaluaciones de impacto ambiental. Y esto vale la pena retomarlo. Ahora, de este día que estamos festejando, América Latina y en particular nuestro país, desafortunadamente es el lugar donde se asesinan a defensores del medio ambiente, defensores de la tierra. Y eso no tiene que seguir pasando. Tenemos muchos casos muy sonados, por ejemplo, en Honduras, pero en nuestro país hay otros que están directamente relacionados con la productividad energética y con el crimen organizado. Y nosotros tenemos una dinámica muy fuerte de crimen organizado y estamos en un proceso de garantizar la soberanía energética. Entonces estamos en una peor condición que puede generar más asesinatos de personas defensoras de los territorios. Por eso es muy importante el acuerdo de Escazú, así como vimos los acuerdos multilaterales. Este tiene, digamos, una perspectiva más asociada a la justicia ambiental. Dos láminas y termino. Estos son los principios de la gobernanza ambiental. Es multinivel y es multiescalar. No estamos hablando nada más de multilateralismo y de política internacional. Estamos hablando de ley general de cambio climático, ley general de equilibrio ecológico, de protección al medio ambiente. Estamos hablando de procesos locales, de municipios, descentralización y sistemas policéntricos, es decir, democratización de las decisiones en torno a la gestión del medio ambiente, equidad y justicia ambiental, transición socioecológica, es decir, cuáles van a ser los pasos que vamos a seguir, la ruta para llegar a escenarios de mayor sostenibilidad, aprendizaje y particularmente resiliencia, hasta dónde podemos soportar. Y que la resiliencia no sea la promoción de aguantar más, sino que sea la resiliencia la promoción de construir verdaderas estrategias y acciones de adaptación a estos cambios que estamos viviendo. Eh, Concluyo señalando que debemos de fortalecer este principio de problemas comunes y responsabilidades diferenciadas, porque no todos somos culpables de lo que está pasando en cierta medida. Tenemos que contribuir, ya lo decía Tamara, ¿no? Con actividades, con conductas propias, disminuir nuestra huella ecológica, pero hay comunidades que ni siquiera tienen dinero para comer. Ujú. Entonces hay un escenario de justicia ambiental. Hay que entender que hay una exacerbación de los problemas ambientales. Esto de superar todos los días el récord de calentamiento global en las ciudades, de temperaturas en las ciudades, de olas de calor, de mayor número de acontecimientos, huracanes, tormentas, en frecuencia e intensidad, se han superado los límites planetarios, algunos, pero otros van en camino a hacerlo. Hay que asumir responsabilidades diferenciadas, es decir, a ti, Santiago, ¿qué te corresponde? ¿Qué le corresponde a Fausto como profesor? ¿Qué le corresponde al ciudadano, al empresario, al servidor público? Los retos tecnológicos son muy importantes. Esto de la IA va a generar un reto de consumo de agua. Estamos hablando de cerca de recursos que podrían usar 1.300 millones de personas en los próximos años, solamente la IA. Los retos del extractivismo. eh, Ahora con el fracking, que también va a retomarse en nuestro país, porque ya hay fracking en nuestro país,
Y finalmente, quiero señalar que es muy importante que aumente nuestro conocimiento sobre el medio ambiente. No solo sobre la crisis, sino también sobre las dinámicas de los ecosistemas. Saber qué es la biodiversidad, las especies, para qué sirven los árboles, para qué sirve cierta madera, por qué tenemos oxígeno, cómo contribuye el medio ambiente a mejorar la calidad de vida en las ciudades, cuántos metros de áreas verdes necesitamos, etcétera, etcétera. Me da gusto compartir estas ideas, son breves, digamos, por el espacio, pero estoy abierto a sus preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Fausto. Una presentación completa y muy clara sobre los retos y oportunidades en relación a la sostenibilidad. Muchas felicidades por ello. A continuación, entramos a nuestro espacio de preguntas y respuestas. Realizaremos una dinámica similar. En esta ocasión, vamos a empezar con una primera pregunta, la cual usted nos podrá responder y si alguien en el público desea también hacerla, no duden en tomar la palabra. Nuestra primera pregunta marca una distinción y dice así: ¿en qué se diferencian las crisis ambientales del siglo XX a las que enfrenta la sociedad de hoy del siglo XXI? Asimismo, aquí se plantea qué nuevos fenómenos o riesgos ambientales han aparecido en este periodo, como la geoingeniería o la minería espacial. Sí, hay que entender que los problemas ambientales han evolucionado, Santiago, y los problemas ambientales han pasado de una primera generación a una tercera o cuarta generación. Problemas muy locales, contaminaciones en ciudades, contaminación atmosférica en alguna ciudad, contaminación de un río a convertirse en problemas transnacionales. De pronto, estos problemas de lluvia ácida, que eran muy comunes en la URSS antigua y que afectaban a Europa occidental, a los países nórdicos, a problemas sistémicos y globales. Esa es la gran diferencia. Entonces, que nos afectan a todos independientemente de que si somos causantes o no del problema. Y ahí encontramos estos fenómenos como el cambio climático, también la pérdida de biodiversidad. Mira, un problema muy grave que estamos viviendo es el de las especies invasoras. Es una de las causas centrales de la pérdida de biodiversidad. El comercio internacional, el aumento de la movilidad a nivel internacional ha generado la existencia de especies invasoras. Y bueno, de pronto tenemos el gusano barrenador, tenemos el pez diablo, tenemos muchas especies que están causando estragos a nuestra sociedad. Decía hace un momento que los retos tecnológicos y los nuevos retos ambientales son muy graves. Si nosotros vamos a anclar el proceso de transición en el modelo de desarrollo, en la transición energética, vamos a ver cómo se incrementa el extractivismo de recursos minerales, de los que ya, como el cobre, que ya existían y tenían el zinc, que tenían una función. Vamos a ver ahora los problemas de litio, los problemas de tierras raras del coltán, etcétera, pero además con un componente geopolítico. Ujú. Los países o las potencias hegemónicas no van a permitir dejar espacios y van a intentar apropiarse de estos recursos. Lo estamos viviendo en la actualidad con Estados Unidos, lo mencioné hace rato. Estábamos hablando de Venezuela. Venezuela junto con Irán representan las mayores reservas de hidrocarburos a nivel mundial. ¿Y esto qué nos explica? Nos explican los conflictos en la actualidad. El problema del gas, precisamente en Europa, es decir, es un tema ambiental, pero está asociado al tema geopolítico. Es ambiental porque el modelo de desarrollo está anclado en el capitalismo fósil, en los recursos fósiles. Pero también hay procesos de tecnología que nos pueden ayudar, Santiago,
como esta captura y almacenamiento de CO2 en el subsuelo, pero que son muy caros, que creo que los países, tener plantas de captura y almacenamiento de CO2 no es para todos. Son pocos los países que tienen estas capacidades económicas y tecnológicas. Creo que sería muy importante que los países en desarrollo estén pensando en soluciones basadas en la naturaleza. Tú sabes que el mejor sumidero de carbono son los bosques. Entonces, restauración ecológica y reforestación, recuperación de ríos, huertos de traspatio, permacultura, lo que ustedes quieran. O sea, sí hay cosas que hacer y muchas muy importantes, de diversa magnitud. Es decir, las opciones son amplias, pero hay o no hay recursos. ¿Qué te compromete? Si hay un uso de una tecnología de punta, generas dependencia, como en el caso del gas ahorita, que es menos contaminante, digamos, que por eso la conversión energética en nuestro país de plantas de ciclo combinado utilizando gas, pero tenemos la dependencia energética de Estados Unidos. Santiago. Muchas gracias. Como bien comentas, son problemas que evolucionan y en la conclusión así lo expreso de multinivel y multiescala. También a lo largo de la presentación tocó los temas del antropoceno y el capitaloceno, una crítica que no siempre realizamos y cómo son decisiones más políticas, y la siguiente pregunta toca esa fibra. Dice así: ¿la sostenibilidad impone límites al desarrollo de los países del sur global como un techo, o en su lugar establece estándares mínimos de protección ambiental que deben garantizarse universalmente? ¿Cómo ve ese balance? Sí, indudablemente que la sostenibilidad, la transición socioecológica digamos, el desarrollo de actividades industriales en términos sostenibles y de respeto a la naturaleza imponen límites de desarrollo en los países emergentes. Esta es una gran discusión en las negociaciones internacionales porque muchos argumentan que los países de Europa Occidental, Estados Unidos, los países industrializados, ya tuvieron su oportunidad precisamente de desarrollarse y ahora les corresponde precisamente a los países en vías de desarrollo, países emergentes, utilizar sus propios recursos naturales para poder desarrollarse. Fundamentalmente es una posición de Brasil, también ha sido una posición de México, pero lo peor de todo esto es que aunque quisieras implementar procesos de sostenibilidad, no se tiene, o por lo menos los países son débiles. En el caso de energías alternativas, se ve muy claro quiénes tienen capacidad y quiénes no. Porque puedes tener una capacidad latente, pero una capacidad tecnológica, financiera, es distinto. Y es ahí donde estamos también dependiendo tecnológica y financieramente para implementar proyectos de transición socioecológica en nuestros países. Muy interesante ese debate. Justamente los países y principales economías hoy tienen todo su desarrollo que se derivó a costa de parte del medio ambiente, y hoy se busca que los países emergentes tengan que regularlo. Y vamos rumbo a una de nuestras últimas preguntas, y esta dice así: ¿el cambio climático debe seguir siendo la prioridad ambiental número uno, o estamos descuidando otras crisis como biodiversidad, mar de plástico, los derrames petroleros que expuso al inicio? ¿Cómo podemos definir prioridades frente a tantos dilemas? Mira, yo soy de la idea de que estamos en un problema serio. Es decir, no podemos descuidar el tema de cambio climático y no podemos descuidar el tema de biodiversidad. Debemos de actuar en donde podamos y con los recursos que podamos. Pero también debemos de entender muchas de las complejidades que existen y de las imposiciones, como esto que mencionaba Tamara del mercado de carbón. Muchos países obligan y orientan a la toma de políticas
y de acciones concretas a la conservación de los recursos naturales en los países en desarrollo, limitando procesos de desarrollo, como la pregunta que me acabas de señalar, y te pagan unos cuantos dólares por la conservación de la captura de carbono, la fijación de carbono, y ellos siguen sus procesos industriales cuando el acceso a estos recursos de forma sostenible nos da mayores beneficios que la conservación. Esa es una política que en México se siguió durante mucho tiempo. Políticas de conservación que desplazaban a las personas de sus actividades de vida, como era la agricultura, cierto extractivismo. ¿Y qué sucedió? Pues creció la clandestinidad, hubo una sobreregulación de actividades en los ecosistemas y las personas quedaron desplazadas. ¿Y esto qué pasa? Que deja recursos naturales que de pronto van a ser para empresas transnacionales o para procesos internos, empresas internas, pero ya le quitaste la oportunidad a los campesinos, a los indígenas, de establecer precisamente procesos de desarrollo en sus espacios. Es muy importante saber que muchos de estos procesos que estamos señalando están, y lo repito, están totalmente relacionados. Hemos hablado de cambio climático y así la COP 30, ahora la COP 31 y México la COP 16 y el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Y hay empresas petroleras que ya están dedicando a la inversión de energía alternativa y hay todo un reacomodo. Hay mucho interés, hay dinero, pero el abandono, el tema de la biodiversidad es importante, cambio de uso de suelo. Mira, si no tienes suelos saludables, tienes erosión del suelo, tienes pérdida de fertilidad y luego tienes inundaciones que se van a asociar a estrés hídrico y a otros problemas de cambio climático. Tienes problemas de contaminación y tienes problemas de comercialización que está afectando la naturaleza, los certificados ambientales, la certificación ambiental, ISO, comercio justo, fair trade, lo que tú gustes. Si necesitamos tener. Mira, es muy complicado porque muchos de los países ricos, de los países industrializados, ya resolvieron problemas de fortaleza institucional, de recursos. Lo que pasa en países como México es que tenemos además de las expresiones de la crisis ambiental, tenemos debilidades institucionales, tenemos problemas de financiamiento. Ustedes recordarán que los últimos periodos de gobierno han sido los que más recursos le han quitado a la administración ambiental, a la Semarnat, áreas naturales protegidas, Conavio, etcétera. Eso no lo tenemos que hacer. Tenemos que cuidar el tema de la movilidad, aunque exista el cambio climático, pero también es un problema de movilidad que genera estrés y genera salud mental. Tenemos que cuidar los ecosistemas, tenemos que cuidar el agua, el tema de la contaminación, etcétera. Entonces, tenemos que hacer todo al mismo tiempo. Pero bueno, México ha sobresalido a nivel internacional, tiene una buena ley, la Ley General de Equilibrio Ecológico, Protección al Medio Ambiente, tenemos la Ley de Cambio Climático, y México fue sede de una COP y México es reconocido por impulsar estos fondos de financiamiento climático. Entonces creo que tenemos que fortalecer, meterle el acelerador y fortalecer el frente en muchos procesos. Muchas gracias, doctor Fausto. Y tenemos espacio para nuestra última pregunta de cierre. Si usted pudiera darle un consejo a un internacionalista sobre los temas que hoy abordamos en relación a la gobernanza ambiental, ¿cuál sería ese concepto clave que debería llevarse sí o sí a casa? El consejo es que incremente su conocimiento sobre los temas ambientales y las dinámicas multinivel, porque no es un problema. A mí me interesa mucho el tema de la cooperación internacional ambiental, de la política internacional, pero creo que si dejo descubierto el conocimiento de multidisciplinario y el conocimiento sobre las localidades, cómo se relacionan las personas con su entorno,
Estamos trabajando solo en un nivel y no estamos entrelazando este conocimiento de la política internacional de la cooperación, del Acuerdo de París, con lo que pasa en los territorios. Sí, hablamos de Acuerdo de París, pero hay que hablar de los planes de acción municipal sobre cambio climático. Si hablamos precisamente de una decisión sobre diversidad biológica, hay que hablar sobre la CONABIO, sobre nuestras capacidades institucionales para el conocimiento y el uso de la biodiversidad. Entonces, el reto es conocer Santiago en distintos niveles, distintos actores, pero finalmente podría decir que conocer la naturaleza en ese dinamismo, ecosistemas, especies, variabilidad genética y vínculo entre el sistema social y el sistema ecológico. Excelente. Gran reflexión. Muchas gracias, doctor Fausto, por su espacio, por el tiempo que nos dedicó y sus atentas respuestas. Al contrario, Santiago, gracias a ustedes. Muchas gracias. Con esto concluimos las ambas ponencias que cierran nuestro webinar titulado Gobernanza Ambiental y Desarrollo Sostenible, Perspectivas desde las Relaciones Internacionales. Le agradecemos mucho a la licenciada Tamara Baena Bautista y por supuesto al doctor Fausto Quintana Solorzano, que ampliaron el debate tan importante sobre la gobernanza ambiental, hoy siendo 5 de junio, el Día Conmemorativo del Medio Ambiente. En este momento los dejamos con las palabras de cierre de nuestro director ejecutivo del Centro Internacional de Estudios de Relaciones Internacionales, Espacio Global, el doctor Juan Roberto Reyes Solís. Muchas gracias, Santiago, y pues así cerrando, apreciado doctor Quintana, desde luego Tamara, apreciada Tamara también en este caso, grandes reflexiones en estas dos charlas que hemos tenido esta tarde, y justo me llevaban por acá, estaba con una botella de agua para pensar en el problema del PET, lo que representa y desde luego lo que hay en estas responsabilidades que hay que pues atender personalmente, ¿no? Yo creo que las dos charlas nos dejan un gran aleccionamiento, desde luego un planteamiento para retomar la conciencia sobre los temas ambientales y que quizás por la situación, la vida mundana, como diríamos, en una forma, nos llevan a olvidar nuestros compromisos. Hay una gran responsabilidad de todos los ciudadanos en todo el mundo, nuestro país, por supuesto, nuestras ciudades, por preservar las dinámicas ambientales en excelente estado. Yo creo que esta charla, la última también con el doctor Quintana, pues grandes elementos de aprendizaje, muchísimas cuestiones que están a la vista sobre la experiencia internacional, términos que no hay que olvidar precisamente sobre lo que hay en los instrumentos, la normatividad internacional, las grandes dinámicas, los retos, los riesgos, cuestiones que son grandes tareas. Pues no queda más que reiterar nuestro agradecimiento, apreciables doctor Quintana, apreciable Baena, perdón, Tamara Baena, por esta parte que has presentado, y pues deseamos hoy viernes 5 de junio, en especial porque representa el Día Mundial del Medio Ambiente, tengan todos una jornada muy especial y sobre todo de concientización, esperando que las dos presentaciones aporten muchísimo para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Despedimos nuestra transmisión.